El sistema nervioso es una red compleja de nervios y células especializadas llamadas neuronas que envía señales eléctricas desde el cerebro y la médula espinal hasta las distintas partes de nuestro cuerpo. Está compuesto por el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios de nuestro organismo. Además, se considera que está dividido en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Por otra parte, el sistema nervioso periférico está compuesto por neuronas sensoriales, ganglios, que son un tipo de neuronas, y nervios que conectan con el sistema nervioso central. Asimismo, debemos diferenciar entre el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso voluntario es el encargado de captar información del exterior a través de los sentidos para dar una respuesta en movimiento o acción, mientras que el sistema nervioso autónomo controla la acción de las glándulas y las funciones del sistema respiratorio y circulatorio, entre otros. Dicho sistema es el encargado de regular ciertos procesos corporales como la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Además, también conecta el cerebro y la médula espinal con los músculos y los receptores sensoriales de la piel. El funcionamiento del sistema nervioso se basa en que los nervios son las estructuras conductoras que comienzan en el cerebro y se ramifican a través de todas las partes de nuestro cuerpo. Las neuronas, que son las células del sistema nervioso, envían señales a otras células a través de fibras delgadas llamadas axones que liberan una sustancia química conocida como neurotransmisor. Cuando las neuronas sensoriales reaccionan a estímulos físicos como el sonido, la luz o el tacto, estas envían retroalimentación al sistema nervioso central sobre el entorno alrededor del cuerpo. Al mismo tiempo, las neuronas motoras que se encuentran en el sistema nervioso central o en los ganglios periféricos transmiten señales para activar los músculos o las glándulas. A partir de la aparente simplicidad de neuronas comunicándose con otras, se origina la complejidad del sistema nervioso central, que nos hace lo que somos, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. De hecho, los neurocientíficos dicen que la mente es lo que el cerebro hace. Pero precisamente, ¿dónde y cómo se unen las funciones mentales del cerebro? Como parte del sistema nervioso central, el cerebro recibe información, la interpreta y decide la respuesta, y al hacerlo funciona como una computadora. Las neuronas trabajan en grupos llamados redes neuronales. Al igual que las personas haciendo redes con otras personas, las redes de neuronas se hacen con neuronas cercanas, con las que se pueden tener conexiones cortas y rápidas. La corteza cerebral es una cubierta con neuronas interconectadas que, como la corteza de un árbol, forma una superficie delgada sobre los hemisferios cerebrales. Lo que nos hace humanos se origina en la complejidad de las funciones de dicha corteza cerebral. Estructura de la corteza. Al abrir el cráneo vemos un órgano arrugado con una forma que semeja a la carne de una nuez gigante, que es el cerebro, y un 80% de su peso se encuentra en los hemisferios derecho e izquierdo. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 regiones o lóbulos. Empezando desde la parte frontal del cerebro y dando vuelta por arriba están los lóbulos frontales, detrás de la frente, los lóbulos parietales arriba y hacia atrás, los lóbulos occipitales en la parte de atrás de la cabeza y los lóbulos temporales justo arriba de nuestros oídos. ¿Cuáles son las funciones de dicha corteza? Hace más de un siglo se hicieron autopsias en individuos que habían estado parcialmente paralizados o sin poder hablar, y se encontró un daño en las áreas corticales. Pero esta evidencia de que partes específicas del cerebro podían tener funciones específicas era muy pobre, y no convenció a los investigadores. Después de todo, si el control del habla y el movimiento fuera difuso en la corteza, el daño de casi cualquier área podría producir el mismo efecto. Es tan fácil equivocarse cuando tratamos de localizar funciones cerebrales, ya que dibujamos líneas alrededor de nuestro cerebro como si fuera un mapa, con fronteras, aunque las actividades complejas como el hablar, el dibujar, el caminar involucran muchas áreas cerebrales.
Una persona recibe información visual en los lóbulos occipitales de la parte posterior del cerebro. Igualmente, cualquier sonido es procesado en las áreas auditivas de los lóbulos temporales. La mayor parte de la información auditiva viaja a través de una ruta, desde un oído hasta el área auditiva del cerebro que se encuentra arriba del oído. Si la corteza motora puede mandar mensajes hacia el cuerpo, donde en la corteza se reciben los mensajes que proceden de nuestro cuerpo. Se identificó un área cortical que se especializa en recibir información de los órganos, de los sentidos de la piel y el movimiento. Esta área se encuentra paralela a la corteza motora, justo delante de ella en los lóbulos parietales, y es la que ahora llamamos corteza somatosensorial. Áreas de asociación. Las áreas de asociación son las regiones corticales que corresponden a un tercio del cerebro y de las cuales no podemos especificar con claridad sus funciones debido a que su estimulación eléctrica no inicia ninguna respuesta observable. En ellas se asocian entradas sensoriales entre sí y con las memorias almacenadas. Las áreas de asociación en los lóbulos frontales nos permiten juzgar, planear y procesar memorias nuevas. También tienen funciones mentales. El daño en estas zonas puede no afectar la memoria o el IQ, pero sí la capacidad de planear a futuro o nuestra personalidad. La médula espinal. La médula espinal es una vía de información que conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Los tractos nerviosos ascendentes o aferentes mandan información sensorial al cerebro, mientras que los tractos nerviosos descendentes o eferentes mandan la información motora de regreso. El trabajo de la médula espinal es ilustrado por las vías nerviosas que gobiernan nuestros reflejos, por ejemplo, al sentir dolor o placer. Un reflejo espinal simple está compuesto por una sola neurona sensorial y una sola neurona motora, que se comunican por medio de una interneurona. Para producir dolor o placer en el cuerpo, la información sensorial debe llegar hasta el cerebro. El tallo cerebral. El tallo cerebral es la región más antigua e interna del cerebro. Empieza donde la médula espinal entra al cráneo y se hincha ligeramente para formar el bulbo. En él se encuentran los controles de la frecuencia cardíaca y la respiración. También es un punto de cruce donde la mayor parte de los nervios hacia y desde el cerebro se conectan con el lado opuesto del cuerpo. Dentro del tallo cerebral se encuentra la formación reticular, que es una red de neuronas que se extiende desde la médula espinal hasta el tálamo y entre otras funciones controla el estado de alerta. Hablando de el tálamo. El tálamo se encuentra arriba del tallo cerebral y está constituido por un par de estructuras con forma de huevo que reciben y juzgan toda la información de los órganos de los sentidos, a excepción del olfato. También reciben algunas respuestas del cerebro que se dirigen al cerebelo y al bulbo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del tallo cerebral y está formado por dos hemisferios arrugados que permiten un aprendizaje no verbal y la memoria. Su función más obvia es la coordinación de los movimientos voluntarios, aunque dichas funciones ocurren sin ningún esfuerzo consciente. El sistema límbico. El sistema límbico, que tiene forma de dona, se encuentra entre las partes más antiguas del cerebro y los hemisferios cerebrales. El hipocampo, que es uno de sus componentes, procesa la memoria. La influencia que tiene sobre las emociones y motivaciones ocurre parcialmente por su control sobre las hormonas del cuerpo. En el sistema límbico hay dos grupos neuronales con forma de almendra que se llaman amígdala y que influyen sobre la agresión y el temor. Diversos experimentos han demostrado que al estimularla en ciertas zonas puede producir reacciones de rabia o de temor. Es importante recalcar que la amígdala es una parte del sistema límbico y no el centro del temor o la agresión. El hipotálamo. El hipotálamo se encuentra justo abajo del tálamo y es una zona del cerebro que produce grupos neuronales con deberes específicos para el mantenimiento del cuerpo. Algunos de ellos influyen en el apetito, otros regulan la sed, la temperatura corporal e incluso el comportamiento sexual. El hipotálamo detecta la composición química de la sangre y recibe comandos de otras partes del cerebro. Es el encargado de monitorear la segregación de hormonas para establecer un mecanismo de retroalimentación que mantiene la concentración de dichas hormonas en niveles adecuados para el funcionamiento del cuerpo. También ejerce control iniciando las actividades del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo y tiene la función de enviar información al cerebro para mandarla a las partes del cuerpo necesarias, como pueden ser los músculos u órganos, permitiéndonos reaccionar a los estímulos en nuestro entorno. El sistema nervioso somático controla los movimientos musculoesqueléticos y el sistema nervioso autónomo controla las glándulas y los músculos de los órganos internos, que a su vez se subdivide en sistema nervioso simpático, que nos pone en un estado de alerta ante una amenaza a través de los nervios, fibras y neuronas.
Cuando el cerebro manda una señal de alerta por una situación de estrés, este envía un mensaje a los músculos y glándulas, es decir, la glándula suprarrenal libera adrenalina que dilata las pupilas, acelera el pulso, luego abre las vías respiratorias para que aumente el oxígeno en la sangre y posteriormente inhibe el sistema digestivo para hacer esfuerzos en áreas de ataque y huida, manteniendo el tono muscular y prepararse. Y el sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de volver a nuestro estado natural a todos los órganos activados. Para ello, envía señales al cerebro para que éste libere acetilcolina y llegue a las neuronas encargadas de relajar los músculos y órganos. En situaciones cotidianas, ambos funcionan juntos para mantener en equilibrio nuestro estado interno, es decir, controlar las funciones y actos involuntarios. La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo, y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esa información, involucra a una segunda clase de neurona, las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interna. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neuronas, las motoneuronas. Como hay unos pocos millones de neuronas sensoriales, algunos millones más de neuronas motoras y miles de millones de interneuronas, es claro que la mayor parte de la complejidad de nuestro organismo se basa en los sistemas de interneuronas. Estos tres tipos de neuronas nos indican cuáles son las funciones del sistema nervioso. Primero, la obtención sobre el interior de nuestro cuerpo, esto es, en qué estado se encuentran los órganos, pulmón, corazón, etc., y el cuerpo mismo, cabeza, tronco, extremidades, etc. También necesitamos saber cómo está el medio ambiente y cuál es nuestra relación con él. Por ejemplo, ¿está oscuro, frío? ¿Qué obstáculos hay en el camino si nos desplazamos? ¿Hay depredadores o presas cercanas, etc.? Toda esa información es recogida por los receptores, tanto internos como externos, y llevada al cerebro para su análisis y después de la toma de una decisión sobre la conducta a seguir, no hacer nada, correr para escapar o atrapar a una presa, etc. Enfermedades del sistema nervioso. Las enfermedades y trastornos del sistema nervioso producen complicaciones en su funcionamiento que pueden limitar sus capacidades e incluso provocar la muerte. Enfermedades del sistema nervioso central. Una enfermedad del sistema nervioso central puede afectar la médula espinal, mielopatía o bien el cerebro, encefalopatía. Algunas de estas enfermedades son esclerosis múltiple, enfermedad crónica que se produce debido a la falta de la mielina. Cuando la mielina no se hace función o se destruye, se interrumpen de manera abrupta los impulsos eléctricos que van al cerebro, lo cual trae la aparición de síntomas como pérdida de fuerza muscular, pérdida de memoria, hormigueo, dolor y falta de equilibrio. Enfermedad de Huntington, afección hereditaria que hace que se degeneren las células nerviosas del cerebro. Síndrome de Tourette, es una afección neurológica de origen genético. La persona que lo padece realiza movimientos o tics de manera anormal y tiene un control muy pobre sobre estos. Enfermedad de Parkinson consiste en un trastorno neurológico progresivo que afecta principalmente el movimiento. Otras enfermedades son esclerosis lateral, enfermedad de Alzheimer, accidente cerebrovascular, epilepsia, enfermedades del sistema nervioso periférico. Los trastornos de los nervios periféricos distorsionan e interrumpen los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Esto se debe a daños en las axones y otros a daños en la capa de la mielina. Algunos surgen como resultado de otras enfermedades, como los problemas neurológicos de los diabéticos. Otros ocurren después de una infección viral, como el síndrome de Guillain-Barré. En algunos casos se inicia a partir de una lesión, como el síndrome de dolor regional complejo y las lesiones de plexo braquial. Otras personas nacen con estos. Los síntomas de las enfermedades del sistema nervioso periférico suelen comenzar gradualmente y después empeorar. Las neuropatías o neuritis periféricas son inflamaciones de los nervios provocadas por el rompimiento de axones. Existen aquellas generalizadas o las localizadas. Síndrome de Guillain-Barré
Es una inflamación aguda de un nervio que paulatinamente va dañando las células de este. El deterioro se puede presentar en la vaina de la mielina de la neurona, disminuyendo la rapidez de esta para transmitir los impulsos al nervio. Esto produce debilidad muscular y escasa sensibilidad. Al ir avanzando, el paciente puede llegar a sufrir una parálisis muscular ascendente. Bueno, entonces a todo esto, ¿cómo es que podemos relacionar el funcionamiento del sistema nervioso con la inteligencia artificial? Bueno, podemos empezar por las definiciones que existen de esta. Por tomar algunas de ellas, tenemos la de Rich, Knight y Stewart, quienes la definen como la capacidad de las máquinas para realizar tareas ejecutadas por seres humanos, la de Nevenda y Delgado, que la consideran como el campo de estudio que se centra en la explicación y la emulación de la conducta inteligente mediante procesos computacionales, estos basados en la experiencia y el conocimiento continuo del ambiente. Y por último, la de Stubblefield, que se describe como una rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Siendo así, ¿realmente podemos comparar a la inteligencia artificial con una inteligencia como la humana? Bueno, partiendo desde la dificultad que existe para definir objetivamente a lo que se supone que es la inteligencia, solo podemos partir de 3 características muy importantes. La primera, el aprendizaje, y esta consiste en adquirir conocimientos e información, así como las reglas para su aplicación. Y de hecho, comprender que la inteligencia exige un conocimiento previo fue uno de los primeros hallazgos para el desarrollo de la inteligencia artificial. La segunda es el razonamiento, y esta se trata de emplear esas reglas y esos conocimientos para alcanzar conclusiones aproximadas o definitivas. Y el último es el de la autocorrección, y esto es simplemente la habilidad de notar un error propio y desechar conocimientos ya adquiridos. Bueno, todas estas son características de la inteligencia que nos dan nuestras habilidades racionales, que, bueno, a su vez son posibles por los procesos y reacciones que se dan en el sistema nervioso. Y si por tomar un ejemplo queremos comparar a un cerebro humano que forma parte del sistema nervioso central con un ordenador que ya cuenta con servicios y funciones de la inteligencia artificial, deberíamos empezar por las actividades reflejas y automáticas de ambos organismos. Y es que, efectivamente, en ambos casos se da la transmisión de impulsos efectores, u órdenes, si así los queremos llamar también. Y estos se encargan de generar una respuesta adecuada dependiendo de la situación y de la información que se almacena en la memoria. Por ejemplo, esto en el sistema nervioso se traduciría en una reacción que tendría lugar en la médula espinal, el tronco encéfalo y parte del diencéfalo y el telencéfalo.